quiero que hablemos un poquito de un concepto que se conoce como la dureza química. Esta es una primera aproximación, una conversación muy corta, introductoria, porque después cuando veamos la distribución de Fermi-Dirac, vamos a retomar el tema y vamos a hablar incluso de cómo estos conceptos se implementan para hacer detección cuántica con detectores capacitivos. Pero ahorita quiero introducir unos conceptos que están asociados con esto que acabamos de estudiar, que es el potencial gran canónico o canónico grande. Eh, a manera de un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer, nosotros tenemos, si tenemos dos sistemas, donde A es el sistema que nos interesa y A' es un reservorio de calor que tiene una gran cantidad de partículas, muchas más que las partículas que puede tener el sistema A, y que está a una cierta temperatura y a un cierto potencial químico, entonces este sistema que puede intercambiar partículas y energía se describe por una función de partición de un ensamble gran canónico, y esa función de partición del ensamble gran canónico está en términos de la energía y el número de partículas, habiendo dos constantes del sistema que serían alfa y beta, donde beta es el inverso de kBt, es decir, está asociado con el inverso de la temperatura, y mu corresponde con el potencial químico, que básicamente determina la variación de la energía con respecto a la variación del número de partículas en el sistema. Es decir, regula cómo se intercambian las partículas entre el sistema A y el sistema prima. Entonces miren que ahí tenemos los dos fenómenos. Tenemos el parámetro beta, nos regula cómo está distribuida, cómo está distribuida, cómo está distribuido el número de estados respecto a la energía, y eso lo asociamos con el concepto de temperatura. Y el parámetro mu lo asociamos con cómo se intercambian partículas en el sistema, es decir, cómo la energía varía cuando intercambiamos partículas. Cuando tenemos un sistema que intercambia energía y partículas, normalmente suponemos que el reservorio de calor, es decir, el sistema prima, está a una cierta temperatura definida, y además suponemos que la velocidad con la variación de la energía con respecto al número de partículas también está definida, es decir, suponemos también un cierto valor para el potencial químico. Y con esos parámetros macroscópicos podemos definir el sistema. Eh, Ahora bien, nosotros definimos desde un punto de vista termodinámico el potencial químico como esa variación de la energía con respecto al número de partículas, manteniendo los otros potenciales externos constantes. Pero hay otro concepto muy importante introducido, que fue muy desarrollado por el profesor Parr, y de lo cual vamos a conversar, como les digo, después de que hagamos la función de distribución de Fermi-Dirac, volveremos a hablar de esto. Y ese concepto es el concepto de dureza química. ¿Sí? No voy a entrar mucho en los detalles físico-químicos ahora, quiero un poquito centrarme en algunos detalles físicos y mostrarles cómo se puede aplicar esto. O sea, esto es un abrebocas que seguramente va a dejarles más preguntas que soluciones en este momento, pero va a servir de preámbulo para una discusión que vamos a tener en un par de semanas, una conversación que vamos a tener en un par de semanas. Esta dureza química se define como la variación del potencial químico respecto al número de partículas. Es decir, lo podemos definir también en términos de la energía como una segunda derivada de la energía respecto al número de partículas, manteniendo los parámetros externos constantes. ¿Esto por qué es importante? Resulta que cuando nosotros estamos estudiando eh, dispositivos para hacer detección de moléculas. En este caso estoy pensando en sensores capacitivos, o sea, sensores que tienen características eléctricas que se pueden describir por la capacitancia del dispositivo. En ese momento es importante o resulta importante eh, un, eh, el concepto de capacitancia del sistema. Y cuando se analizan estos sistemas para hacer la detección de moléculas, se encuentra que el inverso de la capacitancia de estos sistemas va a estar asociada con la señal de medición que tú puedes usar para detectar moléculas con ese detector. Estos detalles los vamos a revisar un poquito con más cuidado, con más detenimiento. Por hoy me quiero centrar en algunas ideas que, que quiero dejarles a ustedes
como de abrebocas para la siguiente conversación que vamos a tener de este tema. Entonces, lo primero es, esto lo vamos a volver a hablar, así que esta es simplemente la primera aproximación o el primer encuentro con este tema. Después vamos a volver a hablar del mismo. Nosotros vamos a suponer que tenemos un cierto material. O sea, aquí esto puede ser, por ejemplo, una superficie de silicio cristalino, sobre la cual se deposita una capa de oro, y sobre esa capa de oro depositamos unas moléculas. Y estas moléculas que depositamos aquí tienen una característica importante, y son moléculas que intercambian electrones con la solución. Esto, para detectar moléculas de interés biológico, es básicamente uno de los temas de mi interés y en lo que trabajamos en el grupo de investigación. La detección la haces en solución acuosa, es decir, tú colocas todo el detector en contacto con una solución acuosa, y tú necesitas que hayan unas moléculas que intercambien electrones con la solución. Esas moléculas que intercambian electrones con la solución van a tener una cierta densidad electrónica, o sea, van a tener una cierta cantidad de cargas que pueden intercambiar con la solución electrolítica, y esa densidad electrónica va a definir las características de cómo se presenta la energía en esa superficie. Como estos sistemas se suelen fabricar de tal forma de que las dimensiones son menores a 10 nanómetros, estos son sistemas que pueden ser descritos solamente por las leyes de la mecánica cuántica. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de densidad electrónica en este contexto de estos sensores, tenemos que pensar de que aquí tenemos una cierta función de onda asociada a toda esta superficie que está acá. Lo amarillo serían esas moléculas que intercambian electrones, se conocen en la literatura como moléculas redox, que pueden hacer procesos de reducción, es decir, que pueden ceder electrones, o que pueden contribuir con procesos de oxidación, es decir, que pueden también pueden también arrancar electrones, es decir, pueden ceder o pueden dar electrones. Y eso para poder tener el movimiento de carga en las dos vías, es decir, que salgan del sensor y que entren al sensor. Ahora bien, esta otra que está acá sería una molécula activa, por ejemplo, un receptor biológico con el cual interactúa una cierta molécula biológica que nos interese. Y algo interesante de estos sensores es que si esta molécula es, por ejemplo, un fármaco, cuando este fármaco interactúa con este receptor que está pegado a la molécula, eso afecta la función de onda que describía al detector. Este detector tiene una cierta función de onda, y cuando el fármaco se le pega, la función de onda va a cambiar. Y ese cambio en la función de onda va a verse afectado, va a afectar la energía total del sistema. La energía del sistema, de un sistema mecánico cuántico, fue demostrado por Kohn Cham ya el siglo pasado, depende de la densidad electrónica. De hecho, es un funcional. Así como cuando tú tienes una función, como por ejemplo una parábola, que tú dices y igual a por x cuadrado. Cuando tú tienes una función y tú le das valores a x y obtienes el valor de y, también existen los funcionales, que son estructuras matemáticas que se comen a una función completa. Es decir, por ejemplo, la función completa puede ser una función sinusoidal, la función completa puede ser una parábola, ¿sí? La función completa puede ser una exponencial decreciente, puede ser una función gaussiana. En este caso vamos a suponer que tenemos una función que corresponde con la densidad electrónica del sistema, es decir, cómo los electrones están descritos, están distribuidos por unidad de volumen en el sensor. La teoría del funcional de la densidad electrónica establece que la energía del sistema es un funcional de la densidad electrónica. Es decir, que si tú tienes la densidad electrónica, la forma de la densidad electrónica, lo introduces en ese funcional te devuelve un número, y ese número corresponde con la energía del sistema. Algo interesante que se ha descubierto es que es posible asociar un funcional experimental con la capacitancia electroquímica.
Se le llama capacitancia electroquímica para decir que es una capacitancia que depende no solamente de la forma física, es decir, de la geometría. Si tenemos placas paralelas, tenemos una capacitancia debido a la geometría de las placas. Esta capacitancia electroquímica también depende de cómo se acumulan cargas en esta sonda redox, es decir, en esta molécula que intercambia cargas. Y esa forma como se acumulan cargas en esa capacitancia, en esa molécula, va a dar lugar a una capacitancia electroquímica. Y esa capacitancia electroquímica va a tener dos componentes. De hecho, esa capacitancia electroquímica se ha mostrado que tiene dos componentes. Una componente que es la componente geométrica, ¿sí? O sea, la de placas paralelas, y tenemos otra componente que sería, bueno, aquí la escribí al revés. La componente geométrica, vamos a colocarla con G, tenemos una componente geométrica y tenemos una componente cuántica. Esta componente cuántica se debe a los fenómenos cuánticos de organización de cargas en moléculas como estas moléculas redox que están acá. Algo importante que se ha encontrado en los estudios de estos sistemas nanoestructurados, y nanoestructurados lo digo porque estas moléculas modifican la superficie del detector y tienen tamaños de nanómetros, es que el resultado es que la dureza química de este sistema, empleando el concepto del funcional de la teoría funcional de la densidad electrónica, es proporcional al inverso de la capacitancia electroquímica. Y esto es interesante porque estamos asociando un concepto físico-químico, que es la capacitancia química, con un concepto que es también físico-químico, que es la dureza química. Y al asociar estos conceptos, nosotros podemos entender un poco mejor cómo se puede interpretar la interacción que está teniendo lugar en un sensor cuántico como esto que les estoy mostrando. Esto es uno de los resultados más recientes que tenemos. De hecho, actualmente tenemos sometido una publicación donde estamos hablando de la dureza química efectiva. Eso fue un resultado que obtuvimos con una estudiante de doctorado. Ya bueno, ya pronto defiende, ya será la doctora Sandra Corso. Y es que se puede usar ese concepto de dureza química efectiva para mejorar la reproducibilidad de los experimentos de sensado de moléculas de interés biológico. Básicamente este preámbulo muy corto y el cual seguramente suscita muchas preguntas en ustedes, está pensado para una conversación que quiero que tengamos finalizando el curso, cuando ya hayamos visto distribuciones de Fermi-Dirac, en la que quiero que a partir de esas distribuciones de Fermi-Dirac analicemos dispositivos nanoestructurados en los cuales el concepto de capacitancia cuántica es muy relevante, y además de eso quiero introducirles algunos detalles muy elementales del funcional de la densidad electrónica en su interpretación conceptual para describir índices de reactividad química. Evidentemente esto sale del alcance de esta asignatura, pero creo que es importante darle contexto, es decir, que vean que esto que estamos viendo en física estadística tiene muchas aplicaciones, y entre esas muchas aplicaciones están estas aplicaciones en el estudio de nanociencia y nanotecnología con aplicaciones biomédicas.